Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Electrónica. Este es el taller sobre circuitos MSI, que es un sumador completo, restador, comparador y un ALU, por Roberto Carlos Fuquen. Entonces vamos a empezar con el primer circuito MSI, que es un comparador de magnitud de 4 bits, 74LS85. Vamos a empezar definiendo qué es. El 74LS85 es un comparador de magnitudes de 4 bits. Es un circuito integrado que se utiliza para comparar dos números binarios de 4 bits y determinar su relación, si son mayor que, igual que o menor que. Este chip tiene cuatro entradas de datos A, B, C y D que representan los bits de los números que están comparando. También tiene unas salidas A mayor que B, A igual que B y A menor que B, que indican la relación entre los números de entrada. Entonces vamos a proceder a ver el código realizado en VHDL. Eh, este código, describe un comparador de dos números representados como vectores de bits de 4 bits cada uno. El comparador determina si el número A es mayor que, menor que o igual al número B. Esto produce una señal de salida correspondiente. Entonces, para empezar, podemos ver el tema de las librerías y el uso de paquetes. Se utilizó la librería IEEE y se incluyen todos los paquetes dentro de ella, especialmente la ST Logic 1164, que nos proporciona definición para los tipos de datos lógicos estándar y operaciones relacionadas. En cuanto a la declaración de la entidad se llama comparador, tiene tres puertos de entrada A y B y tres puertos de salida A mayor que B y A menor que B y A igual que B. A y B son vectores de bits de 4 bits cada uno. En cuanto a la arquitectura, se llama arquitectura comportamental, es tipo comportamental, ya que el proceso es sensible a los cambios en A y B. Dentro del proceso se compara A y B utilizando sentencias como if, else. Podemos ver que si A es mayor que B, se establece A mayor que B en 1 y las otras salidas son 0. Si A es menor que B, se establece A menor que B en 1 y las otras salidas son 0. Si A es igual a B, se establece A igual B en 1 y las otras salidas son 0. Y así es como funciona nuestro código de este comparador. Bueno, ahora vamos a pasar a ver nuestra simulación en el constructor virtual. Entonces aquí vemos como tenemos un 74LS85, utilizamos una protoboard, una tabla de switches y una tabla de LEDs. Aquí podemos ver en el cableado verde que es nuestra entrada A y en el cableado azul que es nuestra entrada B, respectivamente de 4 bits cada una. Tenemos conectado nuestros tres LEDs que nos indican los tres estados, que es mayor que, menor que e igual que. Cuando el LED de la mitad está encendido es porque el comparador nos está diciendo que ambos son iguales. En este caso vamos a ver que si modificamos la entrada A, nos va a decir el LED de la izquierda que A es mayor que B. En este caso, si modificamos y ahora ponemos que B es mayor que A, se va a encender el LED de la derecha, el cual nos indica efectivamente que al comparar estas dos entradas, B está siendo mayor que A. Si los colocamos igual, vamos a ver que se enciende el LED de la mitad, que nos indica que son iguales las entradas. Vamos a verificarlo con más números. De esta manera podemos comprobar que nuestra simulación es correcta. Bueno, ahora pasamos con nuestro sumador, el 74LS83A de 4 bits. Vamos a empezar definiendo qué es este sumador. Entonces, como ya previamente se dijo, es un sumador de 4 bits de alto rendimiento. Es un circuito integrado que se utiliza para sumar dos números binarios de 4 bits y producir la suma correspondiente de 4 bits. Además, la salida de acarreo, un carry out. Este chip toma dos conjuntos de 4 bits de entrada y produce un conjunto de 4 bits de salida, que se representan con la suma de los números binarios de entrada, así como una salida de acarreo C4 que indica si hay un acarreo desde el bit más significativo. Ok, entonces ya definiendo qué es nuestro 74LS83, que es un sumador, vamos a proceder a nuestro código realizado en VHDL. Y bueno, aquí podemos ver que la entidad se llama sumador, lo que nos va a indicar qué hace el código. Entonces la entidad tiene cuatro puertos,
A y B son puertos de entrada que representan los operadores de la suma. Cada uno es un vector de 4 bits respectivamente, lo que significa que pueden almacenar números binarios de hasta 4 bits de longitud. Cin es un puerto de entrada que representa la señal de acarreo de entrada. Esta señal se utiliza en la suma para manejar el acarreo de la operación anterior. El cout es un puerto de salida que indica si hay un acarreo de salida después de la operación de la suma. S es un puerto de salida que representa el resultado de la suma. Es un vector de bits de 5 bits, ya que puede ser necesario un bit adicional para manejar el acarreo en caso de un desbordamiento. En cuanto a la arquitectura, podemos ver que es una arquitectura comportamental. El process se define un proceso que es sensible a los cambios en A y B y Cin. Esto significa que el proceso se activará cada vez que haya un cambio en cualquiera de estos valores, que son los valores de entrada. Dentro del proceso se realizará la suma de A, B y Cin. Esto se hace conectando el valor de A con un bit 0 en la posición más significativa y luego sumando este valor con B y Cin. La suma resultante se asigna al puerto de salida S. Luego se verifica si hay un desbordamiento de los bits más significativos A y B utilizando la estructura if-else como la podemos ver. Si los bits más significativos de A y B son ambos 1, se establece la señal de acarreo de salida cout en 1, indicando que ocurrió un acarreo de salida. Si los segundos bits más significativos de A y B son ambos 1, también se establece un cout en 1. Esto puede ser una precaución adicional para detectar algunos casos de desbordamiento. Ahora vamos a proceder a nuestro circuito realizado en el simulador constructor de circuitos. Bueno, aquí podemos ver que utilizamos una protoboard, utilizamos nuevamente una tabla de switch y una tabla de LEDs. Conectamos nuestras entradas respectivamente y podemos ver que si realizamos una suma de, digamos, en este caso 1 más 1 nos da 2 en binario. Entonces podemos comprobar que está correcta nuestra simulación. Y aquí en la tabla de LEDs nos va a indicar el resultado en binario. Se conectó mediante el cable morado una entrada y el cable azul es otra entrada. Se pineó respectivamente teniendo en cuenta los pines de nuestro 74 y los 83, y como ya dije respectivamente, en la tabla de LEDs representa la salida en binario. Constructor de circuitos. Bueno, aquí podemos ver que utilizamos una protoboard. Bueno, y ahora finalmente vamos a pasar con nuestro 74LS181, que es un ALU de 4 bits. ¿Qué significa esto? Entonces el 74LS181 es un circuito integrado que implementa una unidad lógico-aritmética. De ahí vienen sus siglas ALU, que es de 4 bits. Con este se pueden realizar variedades de operaciones aritméticas y lógicas en 4 bits de entrada. A y B puede realizar operaciones de suma y resta, comparación y operaciones lógicas básicas como AND, OR, XOR, complemento, entre otras. Además se puede realizar operaciones de transferencia y operaciones de control como el incremento, decremento, cargas y almacenamiento. Bueno, ya sabiendo qué hace nuestro circuito integrado, vamos a proceder con el código en VHDL que se realizó. Bueno, aquí tenemos nuestro código del ALU en VHDL. Entonces podemos empezar analizándolo por la entidad, por la entity, que se llama ALU, que representa la unidad aritmética lógica. Tiene varios puertos. Podemos ver S, que es el selector de operación, el opcode, es decir, el código que especifica qué operación se debe realizar. A y B, que son los operandos del ALU, las entradas, Cin, que es el bit de acarreo de entrada utilizado en operaciones aritméticas. M, que es el modo de operación, 1 para modo aritmético y 0 para modo lógico. F, que es el resultado de la operación, y finalmente cout, que es el acarreo de salida. En cuanto a la arquitectura, podemos ver que es una arquitectura comportamental, lo que sugiere lo que nos va a lo que podemos evidenciar gracias al proceso que voy a explicar a continuación. Entonces, este proceso se define como, se puede ver que es sensible a cambios en S, M, Cin y AB.
Dentro del proceso se declaran tres variables internas que son aext y bext, que representan los operandos de A y B como números enteros no asignados de 4 bits. Esto es necesario para poder realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Y la tercera, que es ftemp, que es una variable temporal para almacenar el resultado de la operación. ¿Cómo funciona la lógica de nuestro ALU? Bueno, dependiendo del modo de operación M, el ALU realiza operaciones aritméticas o lógicas. En el modo aritmético, que es cuando M es igual a 1, el ALU realiza las operaciones especificadas por el selector de operación S, utilizando las variables aext y bext. En el modo lógico, cuando M es igual a 0, se realizan operaciones lógicas similares, pero las operaciones son diferentes según el caso. Después de calcular el resultado en ftemp, se asigna el bit de acarreo de salida en el cout al bit más significativo de ftemp. Y el resultado se asigna al puerto de salida f como un vector de bits. En los casos de código no especificados, se establece el resultado en 0 por defecto. Ya analizado el código, vamos a pasar a nuestra simulación en el constructor virtual. Aquí podemos ver que se utilizó una protoboard. En este caso utilizamos dos tablas de switches y una tabla de LEDs para representar nuestras salidas. En la tabla de switches que vemos arriba, la utilicé para representar nuestras entradas, en este caso A y B respectivamente, y en la tabla de abajo la utilicé para poder representar qué tipo de operación deseo realizar en este caso. También si va a ser de modo aritmético o modo lógico. Entonces, desde la tabla de abajo puedo switchear para, en este caso voy a hacer una prueba con la operación suma. Entonces, yo sé que para la operación suma el código es 1001. Lo pongo en esta posición y voy a ver si me suma mis entradas. En este caso, vemos que estoy sumando 000 más 0001 y el resultado que me tira en los LEDs, que es nuestra salida, es 0001. Entonces puedo verificar que sí está realizando correctamente nuestra operación, que es la suma. Muchas gracias, ingeniero. Aquí podemos ver que se utilizó una protoboard. En este caso utilizamos